Buenos días. En este momento hacemos contacto con dos catedráticas universitarias, la arquitecta Augusta Hermida, PhD, y Denise Vázquez, también PhD, docente investigadora de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuenca. Buenos días a las dos. Gracias por haber aceptado la invitación. Queremos conversar con ustedes en los próximos minutos sobre la situación actual de la Universidad Ecuatoriana, luego de que el gobierno nacional, el Ejecutivo, hizo una reducción muy grande de 98 millones en el presupuesto de la educación superior. Primero con usted, María Augusta, ¿cuál es su comentario sobre este tema? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, estimado Jaime, estimados radioescuchas y estimada Denise, con quien compartimos este espacio el día de hoy. Sí, justamente el tema que usted menciona es sumamente importante. Nosotros consideramos que en momentos de crisis la responsabilidad, el conocimiento y la imaginación deben desempeñar un papel fundamental. Sin embargo, en nuestro país las respuestas que hemos visto por parte del gobierno se han alejado lamentablemente de estos postulados. Hemos visto falta de ideas, debilidad política y una incapacidad fuerte para dialogar, sobre todo con el sistema de educación superior. Las decisiones del gobierno que hemos ido viendo últimamente han estado muy alejadas del bien común. Se ha visto un ataque permanente al sector público que no ha empezado con la pandemia. Usted sabe cómo se ha desbaratado el sistema de salud pública del Ecuador, y esto nos ha pasado una fuerte factura, ¿no? Una factura que hemos tenido que pagar con muertos. En este sentido, creemos que el recorte al presupuesto universitario que se dio justamente el 1 de mayo, un día en el que estábamos conmemorando a la mujer y al hombre trabajador, justamente ese día nos recortan el presupuesto y no nos afectan con esto solamente al sistema universitario, nos afectan a toda la sociedad. Esta política es contraria al bien común. Al atacar al sector público, tú estás atacando realmente a toda la gente, a todo el pueblo que se educa y que utiliza los sistemas públicos de salud. Y hemos visto que el gobierno ha tenido una suerte de políticas que ha ido en beneficio de algunos grupos de poder. Nos ha preocupado muchísimo escucharle, por ejemplo, al ministro Martínez cuando ha dicho que la crisis actual rebasa la legalidad. Eso significa que estamos poniendo en duda el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es el que garantiza la legalidad de un Estado. Es así que cuando recortan el presupuesto se están yendo en contra de 2 o más artículos de nuestra Carta Magna, en donde se garantiza justamente el presupuesto para salud y educación. E inclusive en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, la Constitución dice que no se podrán usar recursos de salud y educación para ningún otro fin. En este sentido, consideramos que la medida adoptada es anticonstitucional. Por otro lado, también hemos visto cómo el gobierno ha priorizado, por ejemplo, el pago de la deuda externa, aun cuando muchos países están, e inclusive el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, están flexibilizando justamente estos pagos mientras dure la pandemia. Así es, el gobierno nacional, el Ejecutivo ha dado un duro golpe, un golpe certero en perjuicio de la educación superior. Este es un proceso que viene siendo afectado durante muchos años, lo que está viviendo la Universidad Ecuatoriana. ¿Qué piensa la comunicadora Denise Vázquez de esta misma situación que están afrontando las universidades? Bueno, buenos días, Jaime, María Augusta. Mil disculpas, el internet me falló un minuto y se me desconectó y me volvió. Bueno, les comento, bueno, en verdad, el desabaratamiento un poco de este tema es un proceso sistemático que no responde a una situación de hoy, responde a situaciones de años, de recortes presupuestarios en investigación, de ofertas no cumplidas en procesos presupuestarios, a pesar de que las universidades hacen su planificación, la justifican y a mitad de año hay recortes o despidos. Y es un proceso que ya venimos sufriendo, como menciona María Augusta, durante algunas décadas atrás y con más fuerza en los últimos 5 o 6 años desde mi perspectiva.
Sin embargo, yo pienso que desde esta perspectiva también es un movimiento un poco ideológico. Vemos en universidades de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, también hay movimientos para atacar a la educación superior y para limitar la cantidad de estudiantes, de los accesos y también las facilidades que pueden tener las personas de acceder a becas o sistemas de educación. Ya tuvimos también la protesta en Chile hace pocos años, en el cual la educación superior ya tiene un costo, la sección pública, ¿no? En el caso de Estados Unidos aún más se está recortando presupuestos, incluso en investigación, en sistemas en que los estudiantes o los docentes que quieren hacer investigación tienen que conseguir fondos para pagarle a la universidad mientras sus horas se hacen investigación para no perder nunca en este sistema. Desgraciadamente, yo creo que es Dígame, un proceso termine. más de puntualización. Bien, volvamos nuevamente con la arquitecta Hermida, que fue candidata al rectorado de la Universidad de Cuenca. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de dialogar para conocer sus criterios sobre este tema del manejo administrativo, el tema de la investigación, el tema de los profesores. Arquitecta, ¿cuál cree usted ante esta realidad que estamos viviendo? ¿Cuál cree usted que debe ser los retos o el papel que deba asumir la Universidad Ecuatoriana en general y la de Cuenca, a la que ustedes pertenecen en particular? A ver, cuando uno se enfrenta a un gobierno que ya desde hace tiempo no está beneficiando a la sociedad en general, pues la universidad tiene que desempeñar su papel histórico de liderazgo, de guía a la sociedad. Nosotros habíamos considerado que en estas 7, 8 semanas de confinamiento, de pandemia en el Ecuador, el gobierno había entendido la importancia que tiene la universidad, el conocimiento, el arte, la ciencia, el pensamiento. De hecho, todos nosotros, muchísimos de los universitarios, hemos estado asesorando a los distintos niveles de gobierno justamente para intentar que las decisiones políticas que se tomen estén basadas en datos, estén basadas en realidades. También habíamos creído que habían valorado el hecho de que nuestros profesionales, nuestros internos rotativos, que están en esa primera línea de la salud, defendiendo a la gente, son formados en universidades, son nuestra gente que está formada a través de la universidad. Entonces, por eso habíamos creído que el gobierno valoraba la universidad y nos hemos quedado obviamente como con un baldazo de agua fría al momento que se cortan estos recursos. Entonces, como decía, la universidad en un momento así tiene un papel histórico y la universidad como sistema en su conjunto. Sería un momento de unidad del sistema universitario para tomar acciones firmes, acciones claras, para protestar de manera conjunta frente a un acto inconstitucional. Pero esto obviamente va a demandar liderazgos, va a demandar poner el cuerpo frente al Estado que en este momento no está respondiendo a las necesidades reales de la sociedad. Liderazgos que en este momento no se ve. Bueno, nosotros queremos y estamos todavía esperanzados de verlos, pero necesitamos que sean mucho más claros. El gobierno, el secretario de la CENESID, Albán, ha dicho que él va a conversar individualmente con cada universidad para llegar a una suerte de negociación. Eso a nosotros nos parece sumamente peligroso. El sistema universitario tiene que estar unido, tiene que no dejarse dividir. El rato que tú empiezas a negociar individualmente con cada institución, pues claro, si tú te portas bien, si no dices nada, quizá te apoye un poco más a ti que a la otra, y empiezan a darse una suerte de luchas al interior del sistema universitario. Esto tenemos que desechar. La asamblea universitaria es un buen espacio que podría ahorita emprender este liderazgo. Ya hablando de la Universidad de Cuenca en particular, debemos comentar que el recorte para nosotros es de $5.546.000, y es muy importante que la ciudadanía dimensione lo que significaría recortar $5.546.000 a la universidad. En primer lugar, podría implicar recortar a 400 empleados, trabajadores y docentes de la universidad. Y esto no es solo un número, 400, no. Estos son familias enteras que estarían despedidas, que estarían en la calle. ¿Cómo van a sobrevivir en un momento, además de crisis global como en el que estamos? Además, esas 400 personas eran útiles para la universidad, seguramente, por eso estaban ahí. María Augusta, pero no hubiese sido factible reducir, bajar los sueldos y no mandar a la desocupación a estas 400 familias.
Claro, eso es bastante importante. Creo que tenemos que entender que la universidad es absolutamente solidaria como siempre ha sido. Es decir, nosotros estamos completamente dispuestos a aportar con nuestros recursos, con nuestros conocimientos, con parte de nuestros sueldos, obviamente en un momento de crisis de la sociedad global. En el terremoto, no sé si se acuerda la ciudadanía, nosotros se nos recortó 2 o 3 meses un porcentaje de nuestro sueldo a los que ganaban más, un poco más, y a los que ganaban menos, un poco menos. Ahora estaríamos totalmente dispuestos a hacer eso, no solo 3 meses, 8 meses, 9 meses, un año, lo que haga falta. Pero que no se confunda el tener este aporte voluntario, solidario de parte de los universitarios hacia la sociedad con querer recortar el presupuesto de la universidad en su conjunto, casi 100 millones de dólares, estamos hablando de todo el sistema, con una decisión arbitraria, autoritaria, de arriba hacia abajo, que no nace de lo que la universidad puede aportar o recortar, sino que te imponen. Se recorta en salarios, porque así ha sido como ha venido esta orden. Entonces, la solidaridad de nuestra parte está ahí, obviamente estamos dispuestos, pero que esto no implique que el Estado desconozca los recursos que la universidad pública tiene derecho a recibir, porque estos recursos son justamente para permitir que lo público se fortalezca. Lo público tiene que tener un gran nivel. Lo público, acordémonos, permite la movilidad social de la población. Sin entrar a la universidad es muy difícil que algunos de los jóvenes pudieran tener esta movilidad dentro de la sociedad. Bien, pasemos nuevamente con Denise Vázquez para preguntarle a ella, como estamos en tiempos de aulas vacías por el tema de la pandemia, que ha cobrado la vida de muchos seres humanos a nivel mundial, Denise, ¿cómo están ustedes enfrentando este nuevo reto de la enseñanza? Bueno, Jaime, desgraciadamente hemos sido afectados de un día para el otro a cambiar una modalidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos tenido que autocapacitarnos los docentes en el uso de plataformas, también con el apoyo institucional de la universidad en ese tema, buscar nuevas pedagogías que permita que el estudiante aprenda con la misma calidad que estuviera de forma presencial, modificar sílabos y planificaciones de clase en cuanto a prácticas, en cuanto a las secciones que usualmente se hacían presencialmente, cara a cara, en las carreras, sobre todo, por ejemplo, en comunicación. Sin embargo, yo creo que también ha sido una oportunidad para aprender que no todas las cosas tienen que hacerse presencialmente. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, con recursos tecnológicos que facilitan incluso más rápido la conectividad, la tramitología que muchas veces a veces nos afecta, sobre todo en las instituciones y en las universidades públicas, cosas que son un correo electrónico, antes era una reunión, una junta, un papel, un derecho, etcétera, y que son cosas que se pueden optimizar con productividad. Sin embargo, nos ha afectado mucho de manera particular a los profesores y a los estudiantes de las universidades públicas el tema de la conectividad a Internet. Las bandas anchas, desgraciadamente, no son límites para todos. Además, Denise, no todos tienen esta posibilidad. Así es. Esa es una realidad. Desgraciadamente, el Internet de fibra óptica que no se corta no es una posibilidad físicamente de todos por el lugar que viven, por el monto que cuesta. Una computadora que aguanta videoconferencia 8 horas, que puede hacer todo esto, es una computadora medianamente costosa, ¿no? O un teléfono medianamente costoso. Sin embargo, yo creo que esto ha abierto también un debate sobre la brecha educacional que se está abriendo. Hay estudiantes que no pueden tener acceso y que nos van a tener que obligar a buscar planes de contingencia en cuanto podamos volver a las aulas, ya sea por su localización geográfica o su nivel socioeconómico. Sin embargo, queremos que sepan que los estudiantes no están abandonados y nuestro compromiso está con ellos. Las clases no presenciales tienen sus pros y tienen sus contras. Así es. Lamentablemente. Totalmente, totalmente. Es una realidad. En la comunicación, por ejemplo, me ha permitido a mí con mis estudiantes aprender a trabajar en línea, poder tener profesores a lo mejor de otras universidades del mundo que ayudan con una charla, con algo pequeño que no podíamos hacer antes, ¿no? Que ha sido un beneficio. Desgraciadamente, la brecha del que accede a eso viene determinada por su nivel socioeconómico y eso es a lo que no queremos llegar, a llegar a hacer una educación divisiva, no inclusiva en base a esos temas. Bueno, y la comunicación es sobre todo práctica. Así es. Los totalmente.
sabemos perfectamente bien que en el campo de batalla, ahí es cuando uno se foguea, aprende. Totalmente, totalmente en el periodismo y en la comunicación organizacional estratégica, los estudiantes realmente aprenden haciendo, ¿no? Aprenden en casos de estudio. Nosotros hemos migrado a tener, por ejemplo, sistemas de asistencia a negocios pequeños y medianos que no tienen acceso a una agencia de publicidad, que no pueden pagar un consultor de comunicación para que ellos sean atendidos por nuestros estudiantes en como asignatura, como examen de la materia de consultoría, de la materia de comunicación estratégica. Bien, volvamos con la arquitecta María Augusta Hermida. Usted preside, María Augusta, el Fórum 2050. La pregunta es, ¿por qué y para qué? A ver, nosotros hemos pensado que una de las labores fundamentales de la universidad, obviamente, es la producción de conocimiento, la investigación, la vinculación con la sociedad. Pero para hacerlo pertinente, nosotros tenemos que estar en un debate permanente y relacionado con la realidad que vive nuestro país, ¿no? A ratos, soy bastante autocrítica en esto, las universidades se han alejado de la sociedad a la que se deben. En el siglo XX usábamos mucho la frase, la universidad junto al pueblo. La universidad básicamente es pueblo y nosotros tenemos que volver a ser pertinentes en las respuestas que damos a partir de nuestra actividad. Entonces, creamos el fórum como un espacio de debate para imaginarnos cómo debería ser esta universidad del siglo XXI. Nos parece que la universidad en el siglo XX, particularmente la de Cuenca, dio las respuestas adecuadas para lo que se vivió en su momento. Pero la universidad del siglo XXI tiene que enfrentar problemas más complejos, responder preguntas a las cuales todavía no tenemos respuestas. Entre ellas, por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia global es justamente fruto de una serie de actividades que ha venido realizando el ser humano sobre el planeta. Entonces, la universidad tiene que pensar estas cosas. Y por esto hemos generado este espacio de producción científica, de debate, de construcción de comunidad, porque nos parece fundamental también que la universidad se fortalezca como comunidad para dar respuesta al siglo XXI. No nos olvidemos, María Augusta, que quien le alejó a la Universidad Ecuatoriana del pueblo fue justamente durante la década del correísmo, porque se hizo un control del movimiento estudiantil, hubo campañas de desprestigio, inclusive ejercicios de violencia en contra de estudiantes y catedráticos. Nosotros hemos hecho un análisis fuerte de lo que le ha ocurrido a la universidad en los últimos años y nos gusta usar mucho el ejemplo del péndulo. Nosotros consideramos que la universidad estaba en un punto del péndulo antes de la LOES, en donde había una suerte de mercantilización de la universidad. Por eso surgieron también una serie de lo que se les llamó en ese momento universidades de garaje. Es decir, que era el mercado, la piedra de tope de la universidad. Respondíamos a ese mercado. Además, hay que reconocer que en aquella época la universidad no tenía suficiente investigación, no era una universidad evaluada y en ese sentido también tenía muchos problemas de competitividad respecto a la universidad global. Sin embargo, tenía aspectos positivos, por ejemplo, la posibilidad de organización política, la posibilidad de democracia y debate. Pero de ese extremo pasamos a otro extremo que tampoco era el correcto luego de la LOES, que era una suerte de burocratización de la universidad, en donde el burócrata, el administrador, pasó a tener mucho más importancia y peso que el académico. Si bien valoramos el hecho de que se organizó un sistema universitario, que es correcto y positivo, sí creemos que se perdió, por ejemplo, la autonomía, se perdió, por ejemplo, la democracia al interior de las universidades, y eso ha perjudicado gravemente a la universidad. Es decir, esta posibilidad de que el rector designe a sus decanos y subdecanos ha producido una deslegitimación de las autoridades internas y una falta de debate y de posibilidad de hablar, que antes, en cambio, sí existía. Entonces, sí. María Augusta, ¿se debería eliminar este tema de que el rector elija directamente a los decanos? Nosotros consideramos que sí, debe volver la democracia a la universidad, tenemos que reconocer que pensamos diferente y ese es justamente el corazón de una universidad, el pensamiento divergente, diverso, pero que confluya hacia objetivos comunes. Ese debería ser. ¿Usted cree, María Augusta, que eso hizo el gobierno para mantener el control de los consejos universitarios?
Seguramente yo no quisiera pensar que todas las intenciones fueron malas. Quizá en algún punto pudo haber tenido alguna intención positiva, ¿de acuerdo? Y la LOES en ciertos aspectos es positiva, pero en otros no. Esto de que el gobierno sea tan vertical, de que se haga una pirámide en donde el rector controle todo, no es positivo. Entonces, de esa posición del péndulo, ahora estamos llevando y con más fuerza al gobierno actual a nuevamente una posición de mercantilización y de precarización de la educación. Que no empiece el 1 de mayo con la reducción del presupuesto, ojo, empieza mucho antes cuando nos empezaron a pedir que reduzcamos la carga horaria de las carreras, cuando se disminuyeron las prácticas preprofesionales, cuando se congelaron los salarios de profesores. Nosotros estamos ya varios años con los sueldos también congelados, cuando se empezó a disminuir el presupuesto de las universidades. Entonces, hay este intento otra vez de mercantilizar la educación. Entonces, nosotros tenemos que buscar una salida alternativa a eso. ¿La Universidad de Cuenca, desde su punto de vista, tiene o no tiene liderazgo? A mí me parece que no con la suficiente fuerza. A mí me gustaría ahora verle al rector y nosotros le hemos mandado una carta abierta diciendo que lo que queremos que ahorita se dé es unidad de la comunidad universitaria. Nosotros le queremos apoyar al rector y al consejo universitario en todas las decisiones, por ejemplo, respecto a este último ataque a la universidad pública. Pero necesitamos ver en él un líder claro, un líder fuerte. Y necesitamos ver en él también una persona que nos aglutine, que nos una y que nos lleve hacia adelante. Y ojalá pudiéramos ver eso, estamos todavía esperando. María Augusta, su aspiración de ser candidata nuevamente al rectorado de la Universidad de Cuenca sigue firme. Sí, bueno, la vez anterior yo fui candidata al vicerrectorado, pero ahora sí un grupo de compañeros grande de la comunidad universitaria, justamente agrupados alrededor del Fórum 2050, me han pedido que yo lidere este proceso. Y yo les he aceptado siempre y cuando sea un proceso colectivo en donde todos participemos, porque lo que más tenemos las universidades, y eso es maravilloso, es talento humano. Lo que nos falta es vocería en la sociedad y nos falta presencia y ser más pertinentes, quizá con las necesidades del pueblo. Bien, vamos de una última consulta a la comunicadora Denise Vázquez. Denise, los medios de comunicación, los periodistas, en estos tiempos de la pandemia, de COVID, de la emergencia, hemos tenido que utilizar otros tipos de medios como estos, por ejemplo, para poder estar en contacto con el público, con los oyentes o con los lectores. ¿Cómo mira usted esta experiencia? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado crítico, desgraciadamente, donde ya venimos viviendo desde hace un par de años a nivel país este tema de polarización de la opinión pública, en el cual incluso se llega hasta la agresión física, verbal, persecuciones vía redes sociales, digamos, a las personas solamente por exponer su punto de vista, o lo que dicen vulgarmente, por ejemplo, la pantalla aguanta todo, pues no, el mensaje aguanta todo, lo que no se atreven muchas personas a hacer. Estos grupos a veces de comunicación, como los troll centers, que están atacando a determinadas personas que piensan divergentemente, es una realidad. Desgraciadamente, a diferencia de la opinión pública como la vivíamos antes, vienen ataques de personas que no sabemos dónde están ni quiénes son, y eso polariza mucho la sociedad y la forma en cómo las personas se van a comportar y comprender las cosas. A otro tema desgraciadamente duro es que las personas se han declarado en hacer muchas opiniones, pero pocos argumentos en cuanto a datos. El otro día justamente el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York decía, a mí no me importa saber lo que piense el resto de mí, me interesa saber datos con los cuales yo pueda tomar decisiones. Y desgraciadamente eso es lo que ha pasado un poco por las redes sociales y se ha polarizado a la opinión. Sí, Jaime. Bien, gracias. Se nos acabó el tiempo. Un agradecimiento sincero a las catedráticas María Augusta Hermida y Denise Vázquez por estos puntos de vista que nos han dado a conocer en torno al presupuesto de la Universidad Ecuatoriana, cómo está la situación actual, el tema de la comunicación, bueno, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, Jaime, por este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jaime, un gusto. Hasta luego, igual María Augusta. Chao, Denise. Hasta luego.